Mi abuelo se llama Roberto Medina y es originario de un pueblo que se llama Barriales en el estado de Oaxaca, en México. Mi abuelo pocas veces ha salido de su pueblo, ya que él es de esas personas que se siente muy cómodo y feliz viviendo en el lugar donde lo vio nacer y crecer. La vida urbana es algo que ya ha experimentado, pero más por obligación que por gusto, y sabe perfectamente que no pertenece a ella. Mi abuelo Roberto toda la vida ha sido campesino de oficio. En su largo haber de más de 70 años de edad, ha visto y experimentado cosas muy raras que cuando él las narra, pareciera fueran cuentos de hadas o historias ficticias, pero si algo tiene mi abuelo, es que él no miente, y si lo hace muy bien porque tiene pruebas de casi todas sus historias. Esto ocurrió por allá del año 1997, cuando mi abuelo salió una mañana a trabajar sus tierras allá a las afueras de su pueblo. En esa época eran tiempos de siembra, así que él estaba muy ocupado labrando sus tierras y preparando sus granos que próximamente usaría para sembrar. Aquella labor la hacía solo, ya que para entonces sus hijos ya se habían ido de su casa y mi abuela Guadalupe, su esposa, se dedicaba a las labores del hogar. En esa ocasión, cuando mi abuelo estaba por llegar a sus tierras, se cruzó con don Rogelio, un amigo suyo del pueblo, quien también tenía tierras por aquella zona del pueblo. Don Rogelio saludó a mi abuelo, pero más importante le dijo que se anduviera con mucho cuidado, ya que desde hace unos días se había visto a una clase de perro salvaje muy cerca de la zona. Este perro parecía tener rabia, así que si lo mordía podría ser fatal. Mi abuelo preguntó dónde fue que se le vio y cómo estaba la cosa. Don Rogelio no sabía mucho del tema. Se enteró de este caso porque el perro salvaje había atacado a un familiar de él, y lo único que sabía era lo que ya le había dicho mi abuelo Roberto. Mi abuelo agradeció el gesto y dijo que se andaría con mucho cuidado por si fuera el caso que se encontraba con aquel animal salvaje. Después de aquella breve plática, mi abuelo se fue a sus tierras y empezó a trabajar como ya era su costumbre. Para cuando dieron cerca de las 12 o la 1 de la tarde, mi abuela Guadalupe fue a dejarle el almuerzo. Los dos se sentaron bajo un árbol y se pusieron a comer tranquilamente. Mi abuelo vio a mi abuela y le preguntó si todo estaba bien, ya que él notó algo extraña. Mi abuela dijo que sí, aunque tenía un mal presentimiento, como que algo había en el ambiente que no le daba buena espina, y finalizó diciendo algo que mi abuelo ya sabía muy bien. Ya ves que cuando yo tengo un mal presentimiento es porque seguro va a pasar algo. No sé qué es, pero hay algo que no me deja estar tranquila. Mi abuelo sabía de ese don raro que tenía mi abuela, pero él tampoco sabía de qué podría tratarse, así que solo trató de calmarla y dejar que el tiempo pasara. Después de comer, mi abuela se fue a la casa y mi abuelo se quedó a terminar el trabajo. Dadas las 5 de la tarde, ya con gran parte de las labores terminadas, mi abuelo Rogelio guardó todo y echó su costal al hombro para volver a casa. Apenas estaba por cerrar la tranca de su terreno, cuando escuchó como un centenar de pájaros salieron volando de entre los árboles más cercanos que tenía. Él levantó la mirada y se le hizo raro, ya que esos animales no actuaban así nada más. ¿Qué los espantó?, se preguntó él, ya que todos estaban en calma y no había nada de ruidos raros. Su pregunta se respondió casi al instante, cuando vio salir de entre los árboles a un enorme perro de color café, que según dice mi abuelo, parecía poseído por el mismo diablo. Aquel animal tenía el tamaño casi de un burro o de un caballo joven. Su pelo era erizo y puntiagudo de color café, como si estuviera lleno de electricidad estática. Y sus ojos, esos malditos ojos, eran rojos, como la misma sangre o el fuego.
De su boca salían varias hileras de dientes que eran manchados por una secreción transparente y blanquecina similar a la baba o a la espuma. El perro dejó de prestar atención a las aves y enfocó la mirada a mi abuelo, quien sintió miedo pero no dio pasos atrás. Lo que le daba coraje a mi abuelo era el tamaño de esa cosa, ya que no sabía cómo lidiar con él si es que éste lo atacaba, y por la postura del canino, parecía que era inminente. En cualquier momento, ese se lanzaría contra él. Mi abuelo sacó su machete de su funda y estaba listo para pelear contra ese gran perro rabioso. El machete de mi abuelo era fino y filoso como una navaja suiza. Yo había visto a mi abuelo cortar ramas gruesas de árboles de un solo tajo con un corte limpio. Nunca supe cómo era que tenía su machete tan filoso si nunca lo vi afilarlo. Aquella lucha era de dos y era de un solo golpe. Si mi abuelo encestaba un machetazo en ese animal donde quiera que fuera, seguro lo partiría a la mitad, pero si ese enorme perro lograba morder a mi abuelo, era su fin. Mi abuelo empuñó el machete y se quedó parado esperando a que el perro se echara a carrera y lo atacara. Sin lugar a dudas, el canino café de mirada diabólica echó a correr y se lanzó contra mi abuelo, que al primer contacto lanzó un machetazo, pero falló. Los dos fallaron, el perro en morder y mi abuelo en cortar. Sin dar tregua, el perro se volvió a mi abuelo y lo atacó otra vez, pero esta vez su mordida pasó cerca de su cara, y es ahí que mi abuelo aprovechó y lanzó un machetazo que le cortó una oreja de golpe. El machete atravesó la piel de ese ser como si fuera mantequilla, y el pedazo salió volando. El perro, al sentir el dolor, dio varias patadas, y una de esas, debido a la cercanía que aún tenía mi abuelo, logró rasgar su pantalón y lastimar su pierna con una herida superficial con su garra. Ante el dolor y la pérdida de sangre, el perro ya no quiso seguir en la pelea y mejor echó a correr a otro lado. Mi abuelo, confundido pero sabedor de la victoria, cargó su costal y se fue a la casa. Al llegar, mi abuela Guadalupe le curó la herida, que no fue grave pero sí algo dolorosa. Al día siguiente, mi abuelo estaba por contar su hazaña, pero antes se enteró que cerca del pueblo se había hallado a un hombre desconocido sin vida. Este hombre estaba sin ropa, tenía un impacto de bala y aún más raro, no tenía una oreja. La oreja se decía que fue arrancada de un solo tajo por algo muy pero muy filoso. En el pueblo de mi abuelo se cree mucho en nahuales, así que rápidamente se dio cuenta que el perro que lo había atacado no era un animal salvaje, sino que había sido un nahual, uno que le cortó una oreja pero que otra persona había liquidado con un disparo. Mi abuelo ya no contó su encuentro con ese ser por respeto al difunto. Lo que sí pasó es que el rasguño que ese animal le hizo a mi abuelo tardó en sanar y la cicatriz se puso de color negro. Según se dice, así se pone la herida de un nahual, negra y nunca se cura del todo. Mi abuelo tiene aún su herida y debido a que él vive en su pueblo, no puedo enviarte una foto de esa cicatriz para que sepan que esta historia sí pasó. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Fabián y actualmente tengo 45 años. Hasta mis 20 años viví en el pueblo de Chomula, en el estado de Michoacán, en México. Durante toda mi estancia en ese lugar me dedicaba al trabajo de campo junto a mis padres. La razón de salir de mi pueblo fue por buscar una mejor vida, aunque siempre he querido regresar a terminar mis últimos días ahí.
Lo único que me da miedo es que después de tantos años de haber salido de mi pueblo, hay cosas que si llego a ver hoy día, podrían darme un infarto de tan extrañas y raras que suceden en esa ranchería. Para prueba de los miedos de los que les hablo, les cuento esto. Antes de que saliera de Chomula, como ya les dije antes, ayudaba a mis padres a trabajar las tierras que nos daban de comer. Con la edad de 18 o 19 años, yo ya me hacía cargo de muchas cosas muy particulares, entre ellas, el traer leña que mi madre usaba para cocinar y calentar la casa. En una ocasión recuerdo fui a traer leña a las afueras del pueblo, y para ello me llevé un burro y un hacha para cortar algunos troncos. Aquel bosque era uno donde mucha gente solía ir a buscar leña, y algunas veces iban a cazar, así que había muchos senderos marcados por donde caminar. Apenas llegué empecé a recolectar leña y montarla en el burro para después regresar a casa. Para entonces eran cerca de las 5 de la tarde, hora más que perfecta para hacer esa tarea. Ya prácticamente con todo terminado empecé a caminar de regreso a la casa, pero en ese momento escuché la voz de una persona pidiendo ayuda. La voz era muy parecida a la de un niño o un joven no muy grande. Me detuve en seco y empecé a buscar en todas partes, girando y viendo entre los árboles, tratando de localizar a la persona. Fue ahí que noté que la voz venía de un poco más al fondo, donde había un gran árbol ya algo viejo y de tronco quemado de un encino. Me acerqué a este tronco y lo toqué, siendo que en ese mismo momento escuchara la voz de un niño pidiendo que lo sacaran de ahí. La voz era tan clara como la que podemos escuchar cualquiera de nosotros en este momento al hablar con alguien de frente, así que sé que no era una alucinación. El árbol estaba algo quemado, por lo cual supuse que hace poco algún rayo le había caído encima y lo había quemado. Sin embargo, el tronco, a pesar de estar negro y chamuscado, no tenía una grieta o apertura donde una persona pudiera entrar. ¿Quién está dentro? ¿Cómo es que te metiste ahí, niño? Déjame ver, deja ver por dónde te saco. La voz del niño dijo que no sabía cómo es que se había metido ahí, solo sabe que ya estaba dentro. Revisé por todos lados y no vi entrada o salida de ese gran tronco. Sin tener más explicaciones dije que se alejara del frente, ya que intentaría cortar el árbol con el hacha. Con fuerza pero con mucho cuidado encesté el primer golpe, a lo cual la voz me dijo que ese golpe le había dolido. Quizá la vibración del golpe fue tan fuerte que lastimó al chico, pensé. Reduje fuerza para no lastimarlo y encesté un par de golpes más, pero con cada golpe que daba, la voz de dentro del árbol se estaba quejando. De hecho, dijo que le dolía mucho y que no siguiera. Prefería quedarse ahí a seguir recibiendo ese dolor. Bajé el hacha y empecé a tocar el árbol, siendo que me diera cuenta que justo donde había hecho los cortes con el hacha, salió un hilo de color rojo muy similar a la sangre. No me podía equivocar, eso era sangre. El árbol estaba sangrando. La textura, el color, el olor, todo era similar a la sangre. Yo sé cómo es un encino, sé cómo es su resina, y eso de ahí no era resina, era sangre. El árbol estaba sangrando. Había herido un árbol como si fuera de carne y hueso. En ese momento retrocedí y asimilé que quizá la voz que estaba escuchando no era la voz de alguien atrapado dentro del árbol, sino que era la voz del mismo árbol que me pedía salir, como si el mismo árbol tuviera vida y conciencia propia. Lleno de terror, miedo y un nudo en la garganta, tomé el burro y salí corriendo de ahí a toda prisa. Al llegar a la casa le conté a mi padre lo ocurrido, siendo que la única prueba de ello eran mis manos aún manchadas de rojo, aún manchadas de sangre.
Mi padre no me creyó y a la fecha sigue sin hacerlo. Es por ello que me da miedo pensar en regresar a mi pueblo, ya que existen muchas cosas que no se pueden explicar, como esta, por ejemplo. Esta historia me la contó don Mateo, quien es un vecino y amigo de la familia. Según narra, esto le pasó cuando era joven y vivía en su pueblo allá en el estado de San Luis Potosí. En ese entonces, una tarde, don Mateo, en su labor de campesino, se encontraba trabajando arduamente cavando agujeros para un nuevo corral que estaba haciendo. A medida que su pala golpeaba la tierra una y otra vez, el sonido sordo del metal contra el suelo fue interrumpido por un ruido distinto, como si hubiera chocado con algo sólido. Intrigado, se inclinó y comenzó a excavar con las manos. Tardó unos minutos para descubrir una caja de madera sorprendentemente bien conservada a pesar del paso del tiempo. De hecho, la madera no presentaba signo de pudrición ni de humedad, aunque lo raro era que, sobre la tapa de esa caja, en letras talladas con mucha precisión, se podía leer: no abrir. Don Mateo se quedó mirando esas palabras durante un largo rato, pero pronto su curiosidad fue más fuerte. Esto está en mis tierras. Lo que hay dentro me pertenece, murmuró para sí mismo. Sin más dudas, abrió la caja. ¿Qué había dentro? Oro. Dentro de esa caja brillaba oro. Su corazón se aceleró y una sonrisa codiciosa se extendió por todo su rostro. Sin perder tiempo, volvió a enterrar la caja vacía, guardando las monedas en su bolsa de cuero. Se aseguró de que nadie más lo hubiera visto y se dirigió de vuelta a su casa con el pensamiento de su nueva riqueza palpitando en su mente. Esa noche don Mateo se recostó en su cama, pero el sueño no venía. Su mente estaba llena de imaginaciones del oro. ¿Qué haré con él? Tal vez pueda comprar más tierras, una casa grande, pensaba sin poder dejar de sonreír. Afuera el viento soplaba suave, pero la noche era fría. A eso de las 2 de la madrugada, el sonido de golpes en la puerta de su casa lo hicieron sobresaltarse. ¿Quién podrá ser a estas horas?, murmuró frunciendo el ceño. Se levantó con cautela y tomó su vieja escopeta preparándose para lo que fuera. Al acercarse a la puerta preguntó con voz firme: ¿quién anda ahí? Desde el otro lado, una voz grave y profunda le respondió: he venido por mi oro. El corazón de don Mateo se dio un vuelco. Se quedó paralizado tratando de entender qué es lo que había escuchado. Intentó calmarse, convencido de que alguien estaba jugándole una broma. Aquí no hay ningún oro, mintió el hombre. váyase de aquí. El silencio reinó por unos segundos, hasta que de repente la puerta salió volando de un fuerte golpe con un estruendo aterrador. En la entrada de la casa, una figura alta y sombría se apareció. Era un hombre vestido con ropa sencilla de campesino, pero algo en él no era natural. Su rostro era inexpresivo, como una máscara tallada en piedra, y sus ojos brillaban con un verde antinatural. Pero lo más extraño era que al borde de la cabeza de ese tipo se asomaban 2 cuernos curvados, negros como la noche. Don Mateo, aterrorizado, dio varios pasos atrás, incapaz de moverse o gritar. El hombre dio un paso adelante. Su voz resonaba como un trueno en la pequeña habitación de don Mateo. He venido por mi oro, dijo. Las piernas de don Mateo temblaban y con voz suave señaló la mesa donde había dejado aquellas monedas.
ahí está. Llévate lo que es tuyo, pero por favor, no me hagas daño. El extraño hombre caminó hacia la mesa mientras sus pasos pesados resonaban en el suelo de madera. Sin quitarle la vista de encima a don Mateo, tomó el oro con una mano y la metió en una bolsa que llevaba colgando. Luego, sin decir palabras más, se dio la vuelta y salió de la casa. Don Mateo, temblando, lo vio desaparecer en la oscuridad de la noche. Las horas pasaron, pero don Mateo no pudo moverse de donde estaba. Su cuerpo estaba congelado por el miedo y su mente apenas podía entender lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, el campesino se dio cuenta que su vida nunca volvería a ser la misma, pues le había robado su oro al diablo y este había regresado por él. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.